Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Sueño? Les voy a compartir pantalla y perdón, y el día de hoy vamos a definir un tema interesante. A ver, a ver. Háblenme, este, un poco sobre, no han visto la clase, ¿verdad? Yo vi el video La clase grabada. Ah, ya. ¿Cuál de los dos? Ah, no, ustedes son donde, los de psicología. donde hablaba creo que es maestra, Ujú. ¿De qué hablaba? de la forma de cómo enseñar, cómo las personas, los alumnos deben de aprender. Ok, y de entrada, ¿qué te parece? Pues es verdad. No, bueno, ella decía que no siempre la tecnología era o sea, podríamos utilizarla para enseñar. O sea, sí es buena, pero también como se enseñaba antes, igual es un buen recurso. Ok, pregunta, ¿cuál dirían ustedes que es o que son los fines de la educación del siglo XXI? ¿Para qué educamos los docentes en el siglo XXI? Pregunta específica. Ya nos pusimos filosóficos. Para crear alumnos más, se puede decir que despiertos, ¿no? Que empiecen a buscar su camino. ¿Crees? Debería. A ver, ¿según quién? ¿Saben por qué preguntó? Más allá de realizar mayéutica y simplemente cuestionar sus respuestas, pregunto porque a partir de lo que nosotros creamos que es lo correcto, que sobre una línea de acción, sobre una línea de acción que trabajen todos los docentes, a partir de ahí vamos a desarrollar las competencias. A ver, en la Edad Media, ¿cuál era el ideal o la esencia o la finalidad de la educación? De que todos vayan como que en la misma línea y estaba muy marcado lo que es la Iglesia Católica. Y ahí O- es donde que no, o sea, se daba más prioridad a la clase alta, ok, porque es donde estudiaban los católicos. ok, los clérigos, ¿no? Perdón. Ok, y después de la Edad Media, ¿qué momento histórico sucede? Mm, no recuerdo. Fue en Italia y en Francia, empieza con H. Empieza con H y termina con humanismo. Ok, ¿de qué nos hablaba el humanismo? Del conocimiento y de la aceptación del ser humano por encima de lo dogmático, por encima de la creencia y existencia de un solo Dios. Se daban cuenta a través del humanismo y del renacimiento que el ser humano era capaz de entender y de realizar afirmaciones, aseveraciones, conceptualizaciones y abstracciones por el simple hecho de tener la capacidad de hacerlo. Entonces, renace la idea grecolatina, sobre todo griega, que el ser humano es un ser dotado de virtudes y la educación comienza a ser un tipo de educación eh,
liberadora primero de estos principios de la Iglesia Católica, de la Inquisición, y después el ser humano comienza a presentar una sed, pero de conocimiento, de desarrollo, y ahí encontramos a Leonardo da Vinci y a muchísimos inventores que dan origen al mundo moderno como lo conocemos hoy en día. Eh, Después de eso, ¿qué sigue? Viene el humanismo, viene la ilustración, también fue en Francia, tiene que ver con máquinas. La revolución industrial. Muy bien. ¿Y ahí por qué nos preocupamos? Era cuando los docentes se tenían las peores condiciones. ¿Por qué? Ok, estamos hablando que la humanidad comienza a atravesar otra vez una caída histórica y se preocupa por crear cosas para absolutamente todos, sin importar la preparación intelectual, sino una preparación técnica. Por lo tanto, los docentes comienzan a desarrollar formas más fáciles, por denominarlo de alguna forma, para producir objetos, productos, servicios. ¿Sí? Después de eso, nos podemos ir a los 1800 y tantos, a los 1900 y tantos, en donde nos alcanza la globalización, donde se abren las puertas de todos los países al mundo y los países, como bien lo dijiste, Leti, los países que tienen un alto o que mantuvieron un alto grado, un alto estatus, son aquellos que dictan cómo vamos a entender el mundo de cierta forma. Llegamos a los 2000 con un siglo nuevo, con percepciones de que el mundo se va a acabar, con países en vías de desarrollo, con países consolidados, y encontramos que el docente se va a enfrentar a qué cosa, a lo que estamos utilizando nosotros ahorita este, para nuestras clases. ¿Cómo podemos definir al Internet? Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías para el mundo social, el pópulo, por decirlo de alguna forma, porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que conocemos como TICs, ya lo habían usado los gobiernos desde el siglo pasado. Se abre al pueblo, al pópulo, y los docentes se enfrentan a que tienen que utilizarlo cuando apenas estaban terminando de conocer y de saber utilizar las máquinas y herramientas que habían perdurado durante casi 2, 3 siglos. Ok, después la creciente producción de TICs, de softwares, de hardwares, de absolutamente todo lo que tiene que ver, eh, crece, pero crece de una forma acelerada. Normalmente el desarrollo de la tecnología salía un producto o una eh, o un invento que facilitara la vida del ser humano, duraba algunos años y luego salía otro diferente y luego salía otro diferente y el ser humano podía ir complementando. Llega la tecnología en el siglo XX y se va perfeccionando cada vez más ese producto. Salió el Walkman, no, salió el Discman, luego salió el Walkman, luego salió el MP3, luego, bueno, a ver, vámonos al ejemplo completo. Los discos de acetato, ¿sí? Los chiquitos, luego los grandotes, luego los más grandotes, luego otra vez los más chiquitos y luego los más chiquititos. Después, el cassette, ¿no? Y después del cassette, el disco compacto.
Y después del disco compacto, los reproductores de audio, ¿no? El Discman, el Walkman, y después El USB. el USB, el MP3, bien. El MP3, y después del MP3, el MP4, el MP5, el MP6, y después el iPod. El iPod 1, el iPod Nano, y después del iPod Nano, el iPod Touch, y después del iPod Touch, lo que ustedes me digan, al grado de que ahora en el celular pues ya tenemos un reproductor de audio. ¿Qué pasó? Que los docentes nos vimos rebasados en el uso de las tecnologías. ¿Creen que haya pasado lo mismo con las competencias laborales del docente? Ok, antes, ¿cómo investigábamos? En las bibliotecas. ¿Hacíamos qué cosa? Unas cositas más o menos de este tamaño, que Fichas. yo todavía sigo haciendo. Ujú. Las Fichas fichas. bibliográficas, ¿no? Y teníamos que poner el nombre del libro, el autor, el número del ISBN, los párrafos, las frases, en qué página venían o de qué página a qué página estaba la información. Y el docente tenía fresca la información. Ahorita si nos metemos a buscar en internet, ¿tenemos certeza de lo que estamos investigando es la verdad? ¿Es un conocimiento absoluto? ¿Qué implica el siglo XXI? Mm, Una descentralización del conocimiento. Nosotros ya no podemos decir que el libro de álgebra de Baldor es la única forma de resolver expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque en China los chinitos se pusieron a buscar diferentes formas y ahora nos enseñan a multiplicar hasta en líneas, ¿no? En puntos. Y dices, ¿cómo le hacen? O sea, ya puedo encontrar o acceder a otro tipo de información que no sea la única que nos decía qué libro, ¿no? Eso es bueno porque nos da apertura a un conocimiento cultural y globalizado, pero al docente, ¿qué le causa? Dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar más. Que Tiene que tiene que prepararse más. Anteriormente, estamos hablando por ahí de los 1800, 1900. Al docente se le enseñaba a dar clases, ¿no? Ok, primero pasas lista, primero haces preguntas, que te lancen sus respuestas, corriges, enseñas el método, dejas tarea, la calificas y ya. En la actualidad, todo esto, mm, más allá de seguirlo haciendo, eh, abrió un panorama no solo a una fuente de, de trabajo, ¿no? De decir, bueno, yo solamente voy a hacer esto, sino a que como ya existen más cosas, las competencias del docente deben de ser más o menos. Pregunta seria. Más. ¿Por qué? Porque hay mucha información y los alumnos van a llegar con, así como te decía, muchas, la que hablaba hace ratitos en el video, que uno nunca sabe qué le van a preguntar sus alumnos. ¿Por qué Por eso crees que tienen sea? que estar preparados, porque en el internet hay muchas cosas que no siempre son buenas y ellos tienen tantas preguntas que hacer, quieren saber. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la sociedad de la información? ¿De la qué, profe? De la sociedad de la información. Ah, sí. Bueno, recordamos, la sociedad de la información es un concepto
eh, económico en donde el Internet únicamente perpetúa o hace más longevo o deja por un lapso de mayor duración la información que sirve a intereses de las economías mundiales, ¿sí? Para que nosotros como seres humanos tomemos como verdadero o tangible o absoluto ese conocimiento y tengamos la capacidad de producirlo, reproducirlo e innovarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Ahora, bajo este concepto en donde en Internet encontramos información seleccionada o escogida para ser reproducida o transmitida, ¿qué competencias laborales tendría que tener el docente universitario? Primero, me van a ayudar, ¿eh? Por aquí me van a ayudar, me refiero a lo van a hacer ustedes. Díganme áreas del ser humano en las que juega un rol. Empiezo yo, en lo personal. ¿Qué otra área? Laboral. Ok, laboral. Que no, ¿laboral es lo mismo que profesional? No, por cada profesional se refiere a lo que quizá uno estudió, ¿no? A lo que se especializó. Y ahí muchas veces no se trabaja en ello. Sí, no es lo mismo saber que hacer, ¿no? Ah, ya borré a José Vasconcelos. Ok, ya les ayudé en mucho. ¿Creen que haga falta alguna otra? Familiar, ¿no? Bueno, social, creo. Que personal, profesional, y es más, lo voy a poner disparejo, porque sí tendría que tener un orden. Laboral, social, familiar, me gusta y ahorita vamos a ver por qué. A ver, anteriormente al docente solamente se le exigía, híjole, yo siento que aquí falta una, pero la podemos englobar aquí, ¿no? Espiritual. Vamos a dejarlo en lo personal, ¿no? Ahorita las englobamos. Yo creo que sí lo voy a borrar. Ok. ¿Por qué hablamos? Anteriormente, solo el docente debía de tener competencias en dónde? En lo laboral. Que fuera capaz de enseñar sin importar lo demás. El docente del siglo XXI ya no puede darse ese lujo, ese privilegio. El docente del siglo XXI, ¿qué tiene que hacer? Desarrollar la mayor cantidad de habilidades personales, profesionales, laborales, sociales y familiares, porque el docente del siglo XXI no cumple con un horario en la universidad. Sí, no es como que voy, doy clase, terminé de trabajar y nos vemos hasta la siguiente clase. De manera personal, bueno, de manera profesional, ¿qué competencias debería de tener el docente? Algo que no le puede fallar al docente es dominio de temas o conceptos. ¿Qué otra cosa?
¿Hay alguien aquí con vida? De las preguntas que realizaron, ¿alguna, alguna de esas preguntas cuestiona las competencias docentes? En cuanto a la tecnología, Por ejemplo, eh, ahí donde está, ¿dónde está? Bueno, una de mis preguntas, puse, ¿qué piensa que debería saber hacer un docente hoy en día con las computadoras y otros aparatos tecnológicos para enseñar mejor? O sea, yo ahí estoy preguntando sobre la tecnología. ¿y cuál crees que sería la respuesta? Bueno, no sé, es que depende de a quién se lo pregunte. Y de las Un, competencias que un- cada docente tenga, ¿no? Ok, de manera profesional, ¿qué competencias debería de tener el docente? De acuerdo a todas las materias que ya llevan ustedes, ¿qué conocimientos deberían de tener? bueno, no sé si entra, pero pues sería como que la inclusión o la empatía. ¿De manera profesional o de manera laboral? Y ¿La competencia sería inclusión o empatía o sería entendimiento del contexto social? ¿Cuál sería? Que ahorita un docente que diga, no, me parece que en mi salón no entren las personas de preferencia. ¿Qué creen que le pase a ese docente? lo corren, ¿Por qué? porque se supone que ahorita lo que se está viendo es la inclusión. Ok. ¿Qué competencia debería de tener un docente un docente universitario? Laboralmente. A ver, pregunta. Bueno, situación. ¿Qué entienden ustedes por un maestro barco? Yo tuve muchos, en la universidad. Que solo llegan a cumplir su horario, ¿Y qué hacen o qué no hacen? nada. ¿Qué enseñan? Sí. ¿Qué enseñan? A ser irresponsables. ¿Qué pasaría con un docente del siglo XXI que no cuestiona, que no critica, que no pone a prueba a sus alumnos, que los pasa con 10, que, que no les enseña a utilizar lo que está eh, como novedad en la educación, que no les exige que aprendan lo que estuvo de moda o de novedad en el pasado? ¿Qué pasaría con ese docente? Pues con el docente, nada, con los alumnos. Exacto. Con el docente en la mayoría de las veces no pasa nada, lo corren de un trabajo, busca otro hasta que se adapta a uno. Pero ¿qué pasaría con los alumnos? Pues es que allí están los dos los tipos de estudiantes, los que exigen aprender y los que pues quieren que los pasen nada más así. ¿Cuál sería la competencia?
La conciencia del futuro del alumno. Cuando yo iba en la universidad, todavía jugaba fútbol a nivel profesional y en un entrenamiento se me rompió un pie, casual, una fractura. Yo tenía clase de Historia de la Educación 2 me parece. Y Historia de la Educación 2 en el cuarto piso a las 7 de la mañana. Y yo tenía que salir de mi casa a las 5:30 más tardar para poder llegar 6:30 más tardar a dos, tres calles donde me dejaba el transporte público. En ese entonces también no tenía carro. Y, e ir a paso veloz con muletas, con andadera, para poder llegar 1 o 2 minutos antes de las 7 de la mañana al salón de hasta arriba. Y varias veces la maestra no me dejó pasar. Adivinen por qué. porque llego tarde. Porque llegué después de las 7, decía, yo a las 7 cierro la puerta. E incluso cuando sean 7:01, cerrando la puerta, nadie atrás de mí entra. Y yo, maestra, déjeme entrar. Y me decía, no, ahora no vas a entrar. Bueno, déjeme escuchar. Bueno, pero quita tu carota de ahí de la ventana porque había como un cuadrito en la puerta y ahí estaba yo así. Y decía, quita tu carota porque me distraes a todos. Si quieres, no sé, siéntate en tu andadera, escucha la clase, pero no te voy a permitir opinar porque no llegaste temprano. O ya mejor vete a desayunar, o échate un cafecito, o agarra una silla y duérmete en el otro salón. Y yo le decía, maestra, es que de verdad no puedo, no puedo, o sea, no podía enojarme con esa maestra porque era muy buena, sabía mucho, este, nos enseñaba mucho y nos tenía mucha confianza y nos exigía mucho, desde luego. Y yo le decía, maestra, es que vengo con un pie a la mitad, está roto mi pie, no puedo caminar. Y la maestra me decía, ¿y es mi culpa? Y yo maestra, no me haga esto. Bueno, ¿quién decidió irse a jugar, tú o yo? No, pues yo. Imagínate que cuando trabajes, de manera personal, te llega a ocurrir algo que te imposibilite ir. Tú confirmaste un contrato, tienes que ir. Yo decía, maestra, pero es que todavía no lo firmo, maestra, pero es que todavía no trabajo. Bueno, y te vas a esperar hasta que trabajes para resolver esta situación. Y yo decía, no, maestra, déjeme pasar, por favor. Y nunca me dejó pasar. Todo lo contrario, había días en que ella llegaba rayando el horario. Siempre fue muy puntual. O sea, muy puntual, estoy hablando de que 6:30, 20 para las 7, la maestra ya estaba en el salón. Este, pero los días que llegaba 10 minutos antes de la clase, de repente me encontraba en las escaleras y en lugar de que, perdón, de que la maestra se pasara de largo, me ayudaba a subir. Me decía, yo cargo la mochila, o la andadera y tú sube lo más rápido que puedas. ¿Qué pasaba? Que tenía conciencia del futuro de los alumnos. Decía, bueno, está haciendo lo imposible por llegar al futuro de nuestros alumnos. Llegamos a tener la frase en el salón, algunos compañeros, digo, me incluyo como parte del grupo, que decían, ya maestra, pásenos, prometemos no ejercer. Ya nos dimos cuenta que no estamos calificados para ejercer. Y muchos de mis compañeros sí no ejercen. No ejercen porque saben que durante la universidad no hicieron lo suficiente. ¿Esa competencia creen que tenga impacto en, en los alumnos? Sí, nos enseñan a Por- ser responsables. ok, háblenme de otra competencia igual a esa. A ver, ¿por qué es importante el docente en la universidad? En la universidad, ¿qué se estudia?
¿Qué se estudia en la universidad? De todo. Por ejemplo, ¿qué áreas del conocimiento? Licenciaturas, ingenierías, licenciaturas ¿en qué? En educación, en pedagogía, en filosofía, en administración, conocimientos de tipo especializado. Normalmente los docentes ya cursaron esa etapa, ¿no? Ok. Esos docentes de universidad, ¿qué están formando? Alumnos competentes. ¿Segura? Imagínate que yo soy docente de licenciatura en medicina. ¿Qué estoy formando? ¿Estoy formando alumnos o profesionistas o profesionales? Profesionales. El docente de licenciatura en medicina está formando a los futuros médicos. ¿Se puede dar el lujo de no ser exigente? No, ¿Por porque qué? es la vida de las personas, La de él mismo, ¿no? Si algún día se enferma, ¿quién podría atender a ese docente? ¿Sus propios alumnos. alumnos, no? El docente de pedagogía se puede dar el lujo de no ser exigente. No, ¿Por qué? le puedo dar clase a su hijo. Yo tenía una frase en la universidad con mis compañeros, porque de repente tengo una foto de compañeras maquillándose, una foto de compañeros durmiéndose, tengo una foto de compañeros jugando cartas en el salón, y en la vida universitaria ustedes pueden decir, bueno, X somos chavos, ¿no? Yo les decía, Dios bendito me permita que ninguno de ustedes le dé clases a mis hijos. En el momento en el que yo vea que ustedes son maestros de mis hijos, clases desde la escuela o lo cambiamos de escuela. Un docente, ¿qué debe de tener a nivel universitario? Liderazgo. Un docente mm, debe de ser como el agua caliente, el agua hirviendo, ¿sí? ¿Qué hace el agua hirviendo con una papa? No va a cocinar. La blanda, ¿no? ¿Y qué hace un docente con un huevo? ¿Qué hace un docente? ¿Qué hace el agua? Perdón. ¿Qué hace Yo, el yo agua sé. caliente? Y yo, ¿qué dijo? ¿Y qué hace el agua caliente con un huevo? Agua Queda duro. caliente con una papa, ablanda la papa. La papa es dura. La metes en agua hirviendo. ¿Qué pasa con la papa? Se ablanda. Agua hirviendo y metes un huevo líquido. ¿Qué pasa con ese huevo? Queda duro. Queda duro. ¿Por qué? Porque se ejerce una presión sobre dos objetos totalmente diferentes. A uno lo ablanda, al otro lo endurece. Yo tengo agua caliente todos los días en mis salones de clases en la universidad. Imaginen que somos docentes de universidad. Pero no le puedo seguir echando más agua fría a una papa dura si lo que quiero es que se ablande. No le puedo seguir echando agua caliente a un huevo duro si lo que quiero es que se ablande. ¿Sí? Es el mismo principio con diferente procedimiento. ¿Qué necesitaría un docente como competencia para darle a cada uno de sus alumnos no lo que el alumno quiere, sino lo que el alumno necesita? Liderazgo, determinación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de las que estamos poniendo ahí? Liderazgo, determinación, constancia, disciplina.
más que valor, valentía, ¿no? Yo conozco algunas universidades en donde si el alumno se queja, corren al maestro. Me pasó en la mía. Esta maestra que les digo salió porque era muy exigente, al grado de que si entregabas una tarea, llegabas y así como llegabas ponías tu tarea en el escritorio. Llegas y tarea en el escritorio. Llegas y tarea en el escritorio. Llegas y tarea. ¿No le entregaste? ¿Leíste? Sí, a ver, da la clase tú el día de hoy. Leíste, ¿no? Sabes del tema, entonces da la clase tú. Ya vas en séptimo semestre, ya sabes cómo se da una clase, ya sabes el temario, porque te lo di desde el día uno, entonces no tienes problemas en dar una clase. No, no leí, salte de mi clase. De repente en clase de las 2 o clase de las 12 del mediodía en adelante, te agarraba comiendo y tenías que traer comida para todos. Si éramos 40 en el salón y estabas comiéndole un pedacito a tus palomitas, palomitas de estas para todos. Muchachos, es una falta de respeto que ustedes estén comiendo porque no son los únicos que tienen hambre. No, pues sí, tiene razón, maestra. Pero si te agarraba comiéndote un cachito de tu guarache, imagina lo que tenías que traer. Guaraches para todos. Y si el guarache era de bistec, guarache de bistec. Y si el guarache era guarache de bistec con queso, guarache de bistec con queso. Y si encima te agarraba con el bocado y con la coca o con el agüita aquí, guarache de bistec con queso y coca y agüita y jugo. Profe, ¿y Dime, usted cómo vio eso? O sea, ¿para usted es buena maestra o para no? mí es la mejor. Te voy a decir Porque, por qué. ajá, bueno, yo le digo, como experiencia, a veces sí es buena, pero a veces también, por ejemplo, yo también tuve un profe muy así como lo estás describiendo, casi me estoy imaginando al profe. Cuando salgo de la escuela, yo dije, ojalá mi hija nunca llegue en esta escuela. Es muy malo ese profe y dije, no, ojalá no llegue mi hija. Porque a veces uno siempre entiende las cosas. O sea, yo no digo por ser responsable, sí es cierto, pero a veces él se pasaba y yo sentía que no, mi hija no debe de estudiar en esa escuela. Yo también al principio sentía que exageraba. Pero conforme me di cuenta que había cosas que me desagradaban de la maestra, me di cuenta que había cosas que me estaban ayudando. Yo llegaba tardísimo. Todos los maestros me decían, no importa la hora que llegues, con que participes y opines con eso. Y la maestra me decía, no, aquí llegas temprano, pones atención y voy a poner en duda tus conocimientos. Y yo decía, uy, no, pues tengo que leer más. Este, yo me fui dando cuenta que me fue formando no como docente, sino como pedagogo, al grado en que hoy en día pues puedo decir, pues gracias a esa maestra llego temprano, gracias a esa maestra pongo atención, gracias a esa maestra realmente cuando yo digo que sé, es porque sé, conozco del tema, porque me ponía a dar clase y yo no le podía decir, no, pues no sé. No hice la tarea, pero sí leí. Ajá, a ver, demuéstrame que sí leíste. Entonces, la maestra se murió con la suya, tuvo valor y un grupo de 15 alumnas le dijeron, no, yo ya no quiero porque es mucha la carga y es mucha la presión.